Welcome everyone to this webinar of the series Building Bridges, the Mexican presidential election, which is co-sponsored by the Institute of Latin American Studies at Columbia and the David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard. The webinar has simultaneous translation and you can choose your language option at the bottom of the screen where it says interpretation. Por favor, escriba sus preguntas en la parte de Q&A, de preguntas y respuestas, abajo de la pantalla. Please write your question on the Q&A. En el chat encontrarán información sobre el ILAS y el David Rockefeller y pueden anotarse para nuestros newsletters y seguirnos en redes sociales. Sus anfitriones de hoy somos Victoria Murillo, que le habla, y Steven Levitsky de Harvard. Tenemos el placer de tener con nosotros, representando a ambas campañas presidenciales en México, a Renata Turrent, que es economista del Tecnológico de Monterrey y maestra en políticas públicas de la Universidad de California, Los Ángeles, y actualmente es la coordinadora de enlace entre la campaña presidencial y el equipo que realizó el Plan de la Nación de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también tenemos el placer de tener a Ildefonso Guajardo Villarreal, que es economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad de Pensilvania, y que fue secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y actualmente es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y enlace internacional de la campaña de Xóchitl Gálvez. Vamos a empezar con un par de preguntas que ellos contestarán en aproximadamente 4 minutos cada uno y después volveremos a preguntarle sobre temas en los que piensan en común antes de abrir a las preguntas para el público. Muchísimas gracias, Ildefonso, muchísimas gracias, Renata, por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerlos acá. La primera pregunta es: ¿cuál es su plan para reducir la inseguridad, incluyendo no solamente asesinatos, desapariciones y extorsión que han aquejado a México, sino también la entrada de grupos criminales en actividades económicas ilícitas? ¿Y qué planes tienen en cuanto a la creciente militarización de la lucha contra el delito y de otras áreas de la gestión pública y los riesgos que la misma puede generar para la democracia? Empezamos con Ildefonso, ¿quiere? Las damas primero. Bueno, Renata, ¿quieres tú empezar? Claro, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación a este espacio. Voy a empezar muy brevemente explicando un poco el contexto en el cual la doctora Sheinbaum inserta su propuesta de seguridad. Empiezo con lo nacional. Como muchos de ustedes saben, en México sufrimos desde hace ya varios años, a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico, por parte del expresidente Felipe Calderón, una oleada de violencia muy importante y que ha sido muy difícil salir de ella. En el periodo de Felipe Calderón, los homicidios incrementaron en 193%. En el periodo de Enrique Peña Nieto, incrementaron 53%. Y en este sexenio, por primera vez, va lento, pero por primera vez hay una caída en la tendencia de los homicidios de 24%. Estos datos son importantes porque nos enfrentamos como país a tratar de revertir un incremento en los homicidios de 250% aproximadamente en los últimos 2 sexenios y del cual se ha podido revertir aproximadamente el 10%, es decir, todavía falta mucho por hacer. Ahora, en México, mucho del trabajo que se tiene que seguir haciendo es precisamente a nivel local, en las policías locales. Y el modelo de la Ciudad de México en cuanto a seguridad ha sido o es, me atrevo a decir, el modelo de profesionalización de la policía más importante que hemos visto en el país en estos últimos años. Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México profesionaliza la ciudad, la policía. ¿Cómo lo hace? Incrementando los salarios, investigando temas de corrupción, fortaleciendo la Universidad de la Policía, y esto le da, dotando a la policía de facultades de
inteligencia, de investigación, y esto le da resultados muy favorables en la Ciudad de México, que es una reducción en los homicidios en 51% y una reducción en los delitos de alto impacto en más de 60% durante los 5 años que ella gobernó la Ciudad de México, de que inició a terminó. Es importante decir esto porque ella toma la Ciudad de México en máximos históricos en cuanto a homicidios y lo deja en niveles de mínimos históricos, equivalente a lo que teníamos previo a la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué pretende hacer la doctora Sheinbaum? Replicar, mantener las cuestiones que han funcionado a nivel nacional, apoyándose de la Guardia Nacional, que es una comandancia dentro, digamos, ahí hay una discusión que requeriría quizá toda una intervención, pero es una de las corporaciones que tiene la Secretaría o que se pretende que se quede dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que funciona como una policía militar. En Estados Unidos también hay una Guardia Nacional que tiene algunas diferencias con la mexicana, pero vaya, no es una idea nueva, ¿no? De hecho, en México se había tratado de hacer una policía federal que fracasó durante sexenios anteriores. Entonces, mantener esa Guardia Nacional, dotarla de lo que hace falta en cuestiones de inteligencia, sobre todo, y de prevención, y al mismo tiempo replicar la parte del gobierno, de los gobiernos, de su experiencia en el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la profesionalización de la policía local, que le funcionó de manera muy importante aquí y que permite transitar a un modelo en el cual desde lo federal se proteja las carreteras, el territorio nacional, que la Guardia Nacional ayude a las entidades federativas, a los estados, a poder disminuir sus índices delictivos. Híjole, no alcanzo a ver cuánto tiempo llevo. Ya, ok. Aquí. 1 minuto más. Perfecto. Me gustaría a mí cerrar con, Claudia Sheinbaum propone 5 ejes en cuanto a su proyecto de seguridad pública, que habla de atención a las causas, y esto ha sido algo que el presidente López Obrador este sexenio le ha puesto mucho foco, y que me parece que no se ha entendido la dimensión de la importancia de tener una política pública que atienda las causas del crimen. Es decir, ¿por qué los jóvenes se están metiendo al crimen organizado? Bueno, porque por 40 años se les abandonó, no tenían becas, no tenían espacios lúdicos, no tenían mucho interés por parte del gobierno. Entonces, esa atención a las causas para evitar que la gente tenga que entrar al crimen organizado es parte fundamental. De hecho, es el punto número 1 de su propuesta de seguridad. Punto número 2, lo que ya mencioné de la Guardia Nacional, de esta consolidación y de dotarla, de fortalecerla y darle espacio para que pueda hacer trabajo de prevención, de inteligencia y de investigación, que es también el punto número 3. Punto número 4, este es muy importante, una coordinación entre a nivel federal, las policías locales, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, que hoy no entra el fiscal general a las mesas de seguridad que tiene el presidente junto con el gabinete de seguridad. Y por último, y esto es importantísimo, una reforma al Poder Judicial para que el trabajo que hace la Fiscalía y desde el Ejecutivo tenga una resolución en el Poder Judicial que permita disminuir los crímenes. Muchas gracias, Renata. ¿Y Delfonso? Gracias. Bueno, primero, muy amables por la invitación. Déjenme decirles que en materia de seguridad nacional, lo primero que tenemos que estar conscientes, todos los grupos activos en la política pública, es que tenemos que traducir esto, sin duda, en una política de Estado. Lamentablemente, la chiquillería política se dedica a utilizarla como banderas dentro de la competencia electoral, y esto es para detrimento del bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Como ustedes saben, estamos en un momento muy difícil para todos los partidos políticos. En lo que llevamos del ejercicio de este año electoral, sobrepasan los 50 candidatos muertos a todos los niveles, lo que es un gran riesgo para la democracia, sobre todo en regiones y en territorios muy específicos del país. Las cifras más recientes de la Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Nacional nos dicen que el número de homicidios en la época de Calderón fueron 121,000 relacionados con crimen organizado, Peña Nieto 157,000 y el presidente López Obrador 171,000 en lo que va del sexenio.
Claramente esta tendencia es terrible, ningún sexenio está exento de las fallas en el manejo de la política pública, pero eso no se trata de ver quién es peor, sino se trata de ver cómo mejoramos el futuro. Inclusive la Ciudad de México, en términos de percepción de inseguridad, se encuentra entre los 10 ciudades más peligrosas en términos de percepción de la ciudadanía en el territorio. Pero déjenme decirles que en algún momento tuve una conversación con mi candidata y queda muy claro en su perspectiva de solución que si hay una secuencia de políticas públicas que requieren estar ordenadas para que la primera te fortalezca hacia la segunda, es en seguridad. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, mandar un mensaje a los criminales, abrazos, no balazos, lamentablemente les da una tolerancia para seguir expandiendo sus límites delictivos. Y lo que hemos tenido lamentablemente es pérdida del territorio, donde el crimen organizado está haciendo crisis. Ya lo sabemos que en lugares del Estado de México, ahora los criminales son los que controlan el mercado del pollo. Ya se convirtieron en autoridades que cobran impuestos a la ciudadanía. En otras, en la exportación de aguacates, cobran por caja exportada, se meten al cultivo de limones. Y no solo ello, sino que ahora, para la desgracia de nuestros vecinos y de los mexicanos, están dedicándose terriblemente al tráfico de seres humanos, donde Chiapas, que era un estado tranquilo, se ha convertido en un infierno, que justamente esta semana hubo una barra que detuvo a la candidata Claudia Sheinbaum en su tránsito por Chiapas. ¿Cuál es la propuesta de Xóchitl Gálvez en este proyecto? Primero, algo muy sencillo que ni Peña, ni Calderón, ni López han podido resolver. Establezcamos control sobre el sistema penitenciario nacional. Es increíble que todavía hoy los criminales que son encarcelados operan desde los recintos penitenciarios sus redes criminales a través del país. ¿Cómo es posible que tengan acceso a telecomunicaciones cuando con tecnologías podemos totalmente bloquear? Por eso nuestra candidata, de hecho, fue criticada cuando habló de un sistema penitenciario de alto nivel de seguridad, precisamente para que al menos controlemos ese territorio de entrada. En segundo lugar, el crimen es un cáncer que ha invadido todas las áreas. Presionan el posicionamiento en las alcaldías para lograr contratos de construcción, controlan los rubros negros de prostitución y alcoholes en diferentes regiones. Un minuto, Ildefonso, por favor. Y lo que tenemos que tener en yo lo estoy contando, no te preocupes. Lo que tenemos que tener en este contexto es un plan claro para recuperar los instrumentos del Estado. Y no con la militarización, como lamentablemente lo ha hecho este sexenio, con una fuerza civil que pueda renovarse. El mejor ejemplo nacional lo tuvo Nuevo León en el 2010 con la participación del sector privado y la sociedad civil. Uno de los grandes temas en esta definición de políticas públicas es la construcción de consensos y la participación de la ciudadanía. No son decisiones unilaterales de a quien se le ocurre ideas geniales, lo que realmente nos va a llevar a una solución en el largo plazo. El plan de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad es claro: recuperar los instrumentos, recuperar la confianza y crear la mejor fuerza nacional creíble desde la estructura civil del Estado mexicano. Y que haga la segunda parte ahora. La segunda pregunta, La segunda pregunta sobre seguridad. no, siendo que ambas candidatas son mujeres, ¿cuál es su plan para reducir la violencia de género, para beneficiar la inclusión económica de las mujeres y para promover su participación en la toma de decisiones públicas? Volvemos Bueno, ya a Renata escucharon primero. la pregunta. Yo pensaba que iban a hacer las réplicas, ¿no? Después Ok. dijimos al final. Ok, entonces empecemos Más de que nuevo. réplicas es la construcción de soluciones conjuntas. Es cómo Eh, podemos sumarnos. bueno, Renata, entonces, Exactamente. como el tema de violencia de género ha sido muy discutido, muy prevalente en México, queremos, y siendo como dijo Vicky, siendo que los dos candidatos son candidatas, quisiéramos saber un poco qué planes tienen para combatir ese terrible problema. Gracias.
Perfecto. Bueno, yo empiezo un poco con un posicionamiento que me parece interesante en un país como México, porque nos encontramos en una paradoja muy peculiar en la que tenemos un país donde desgraciadamente las mujeres vivimos muchísima violencia, evidentemente en el peor de los casos con el feminicidio, pero antes de eso, todas las mujeres en este país hemos vivido violencias tremendas a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Creo que ninguna de nosotras nos salvamos. Y que sin embargo hemos logrado tener un cambio cultural importantísimo en México en los últimos años, porque tenemos por primera vez dos mujeres enfrentándose por la presidencia de la República, y donde vemos que en las encuestas nos muestran cómo hace un año, año y medio, si tú le preguntabas a los mexicanos, era la pregunta, ¿México está listo para una mujer presidenta? Y la mayoría te decía que no, era casi 50%, pero ganaba un poco el no. Y de pronto, ya con las dos candidatas oficialmente buscando la presidencia, esta tendencia cambia y si vemos las últimas encuestas, se muestra que la mayoría de los mexicanos está a favor, no solamente a favor de tener una mujer presidenta, sino que ya incluso metiéndose a las cuestiones específicas de por qué quisieras una mujer presidenta, porque es más empática con los problemas de la ciudadanía, pero también porque ejerce el poder de una mejor manera. En todas sale un porcentaje mayoritario que dice sí, las mujeres pueden ejercer poder de mejor manera. Y eso me parece que es una paradoja interesante que se explica por varias cosas, por un movimiento feminista muy activo, porque por primera vez tenemos un gabinete paritario, porque tenemos una legislatura paritaria por ley. México es uno de los 6 países del mundo que tiene un Congreso paritario, no sucede en casi ningún país del mundo, y eso ha permitido que las mujeres sepamos que tenemos acceso y espacio para tomar esos puestos de poder, incluyendo la presidencia, porque es prácticamente imposible que el único candidato que hay, que es de Movimiento Ciudadano, tiene un porcentaje muy pequeño, pudiera llegar a la presidencia. Entonces, casi México se enfrenta a la seguridad de que tendrá una próxima presidenta y eso me parece que es un avance, insisto, cultural muy importante que no quería dejar pasar. Ahora, ¿dónde estamos y qué sucede? Este sexenio se empieza con, insisto, esta es una de las políticas públicas que hace el presidente López Obrador, que puede ser o puede parecer simbólica el tener un gabinete paritario, pero que me parece que ha transformado la manera en la que los mexicanos vemos la vida pública. Claudia Sheinbaum en específico en la Ciudad de México tuvo políticas públicas para disminuir los feminicidios, para disminuir la violencia en contra de las mujeres muy importantes. No me puedo enfocar en muchos, voy de volada con dos que me interesan. Uno es una alerta de género, que significa que hay 11 acciones específicas para apoyar a las mujeres que puedan estar en peligro, como SOS Mujeres, que es una llamada, un número específico para las mujeres que están en problemas de violencia, etcétera. Y hay otra política pública importantísima que pasó por el Congreso local, que se llama El agresor sale de casa, y significa, como nosotros en México sabemos que la mayoría de los feminicidios viene del seno familiar, la persona que cometa una agresión en contra de una persona en el hogar, esa persona tiene que salir de casa independientemente de quién es el titular de esa propiedad. Es decir, se pone por encima el derecho a las mujeres de vivir libres de violencia que el derecho a la propiedad, y es importantísimo. Y cierro de volada con dos propuestas muy importantes que tiene Claudia Sheinbaum, tiene varias en materia de mujeres, pero una es una pensión de 60 a 64 años para mujeres, para resarcir esa carga histórica de la división sexual del trabajo que se nos ha dado a las mujeres, es decir, que se puedan pensionar un poco antes. La otra es elevar a rango constitucional el gabinete paritario, es decir, que a fuerza los jefes del Ejecutivo, jefas del Ejecutivo, tengan que tener gabinete paritario. Y tercero, la inclusión de al menos 150,000 mujeres rurales a que puedan ser ellas, que tengan garantía de que los ejidos estén a su nombre, que es una deuda que tenemos de la Revolución Mexicana, en la cual el reparto agrario no le llegó a las mujeres. Muchas gracias, Renata. Ildefonso. Gracias. Primero inicio felicitando a Renata porque hay evidencia y queda constancia de que Renata se opuso a la candidatura de Salgado Macedonio al estado de Guerrero. Y ahí mi reconocimiento por tu
congruencia, Renata. Realmente necesitamos en todos los partidos gente congruente que nos lleve a respetar los principios fundamentales. En materia del programa para contrarrestar la violencia de género, siempre decimos que el presupuesto es como el amor, ¿no? Si no está, realmente no quieres cambiar las cosas. Y una de las cosas que se deterioró de manera trágica en este sexenio es la eliminación de refugios, la eliminación de estancias infantiles, una serie de instrumentos que nos ayudaban a poder apoyar a la mujer para que realmente pueda estar en la vida productiva, pueda tener una participación importante en actividades. Incluso la parte de salud, tenemos un incremento histórico aquí muy importante, que es el incremento en la mortalidad materno-infantil, lo cual ha generado mucha preocupación entre los especialistas en salud. Entonces, tenemos que empezar por realmente reforzar el presupuesto con orientación de género como una responsabilidad del gobierno federal de manera importante y fundamental. En materia específica de violencia, lo que ha propuesto Xóchitl Gálvez es un mecanismo a nivel de coordinación que empieza desde el municipio con presupuestos designados para poder atender todas las variantes que esto implica. O sea, desde que se da la primera incidencia, la atención, el seguimiento, la participación de elementos de seguridad, de elementos de psicología, de elementos de atención de la familia, para que estos casos no esté ocurriendo lo que hoy ocurre, que una afectada, una mujer violentada, sea revictimizada por el sistema cuando después nos damos cuenta que se cometieron errores en el proceso. Y aquí también hay una parte fundamental en el tema económico. Como secretario de Economía, uno de los elementos que comparto con el nuevo posicionamiento de Xóchitl Gálvez en su plataforma es que podemos hacer mucho para combatir la estructura patriarcal del sector privado. En este país hay un organismo, el más alto que conjuga a los empresarios, que todavía en el 2013 se llamaba el Comité Nacional, el Consejo Nacional de Hombres de Negocios. O sea, tenía en su término la palabra hombres. Nos tomó un discurso del presidente para decir, me siento raro públicamente al referirme solo a hombres en un evento público. Ahí lo abrieron y empezó a haber participación de mujeres. Hay muchas cosas que podemos hacer desde el sector público para obligar la transparencia en los consejos de administración y abrir los espacios para participación de mujeres. En el momento que estuvimos en el gobierno, fue cuando logramos la paridad con una iniciativa en ese momento del presidente de México, que yo la felicito y le aplaudo, porque hoy de los mejores miembros que tenemos en el Congreso mexicano es la participación de mis compañeras en una gran cantidad de iniciativas. Finalmente, el tema de fondo es el empoderamiento, a través de el apoyo a las mujeres en vulnerabilidad a partir de los 60 años. Y segundo, que es muy importante, el Sistema Nacional de Cuidados que ofrece Xóchitl Gálvez, para que las mujeres puedan tener la posibilidad de tener apoyo en el cuidado de adultos mayores, de enfermos, donde lamentablemente todavía hoy nuestra cultura se recarga sobre las mujeres. Entonces es un conjunto de elementos que van desde el esfuerzo presupuestal, desde la operación directa y hasta lo que es la parte de empujar el marco legal para la participación de mujeres. Ahí también. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora les vamos a dar un par de minutos para preguntarle qué de lo que dijo el otro les parece que están de acuerdo y que se podría trabajar en conjunto, pensando ya en políticas de Estado, que es un poco la idea de tendiendo puentes. Empezamos de nuevo con Renata. Sí, lo divido en dos. Me parece que en el tema de seguridad tenemos varias diferencias, sobre todo en el tema de las cárceles. Ahí nosotros argumentamos que cárceles hay, de hecho las cárceles federales están a un 60% aproximadamente, es decir, no es un tema de capacidad de crear más cárceles grandes. Creo que además el ejemplo de Estados Unidos es importante en cuanto a por qué encarcelar gente no necesariamente ayuda a disminuir crímenes, ni mucho menos, o por lo menos no de manera aislada. Pero creo que tenemos una coincidencia que los dos tocamos muy por encimita, pero que me parece que es fundamental y creo que tendremos esta coincidencia, que es que hay que pensar qué se tiene que hacer con las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República también, pero sobre todo las locales, porque a nivel local es donde tenemos los crímenes de alto impacto, ¿no? Homicidio, violación,
robo a casa habitación. Y creo que ahí tenemos una coincidencia en cuanto a que la reforma que se realizó para que las fiscalías fueran autónomas tenía buenas intenciones, pero no necesariamente ha dado los resultados que esperábamos. Entonces, que se tiene que hacer una revisión en cuanto a qué sí está funcionando de las fiscalías locales y de qué forma logramos una cooperación y una coordinación con las autoridades, ya sea la Guardia Nacional, las policías locales. Y sobre el tema... Un minuto. Me voy de una vez con mujeres, ¿verdad? Para contestar los dos. Sí, un minutito, sí. Perfecto. Con el tema de mujeres me parece que encuentro yo dos coincidencias. Una, la parte de cómo, y que además se vincula con el tema de las fiscalías, de qué manera logramos que las mujeres que quieran denunciar no tengan que pasar por un proceso de revictimización, que ahorita comentaba Ildefonso. ¿Cómo le hacemos para que eso no sea un impedimento para las mujeres para ir a denunciar? De entrada, un fallo de la Suprema Corte, en teoría, obliga a las fiscalías locales a investigar cualquier crimen violento, cualquier homicidio violento de una mujer como un posible feminicidio, y creo que eso es un buen avance, pero se tienen que encontrar los mecanismos para que eso en realidad suceda en las fiscalías locales, porque no sucede en la mayoría de ellas. Y lo segundo es, otra coincidencia que me parece muy valiosa, es que las dos candidatas y el candidato están poniendo al centro de sus propuestas la creación y hacer un sistema nacional de cuidados. Esto derivado de que las mujeres nos dedicamos mayoritariamente a sacar esas labores del hogar, del trabajo de cuidados en aproximadamente 77%, y que esto se tiene que repartir de mejor manera, de manera interna en las familias, es decir, que los compañeros hombres también cooperen con esas labores, pero que el Estado tiene una labor fundamental, y que ya no me da tiempo de ahondar, pero que aquí en la Ciudad de México ha habido avances importantes que se podrían tomar como una semilla para crear un sistema nacional, con la dificultad y las diferencias evidentes que tenemos de manera regional en este país, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México que el resto del país. Gracias, Renata. ¿Y Ildefonso? Empezaría por el tema de mujeres. Creo que ahí encontramos muchas coincidencias y sin duda es fundamental que también lo respaldemos con el tema presupuestal, ¿no? O sea, no podemos, el amor se demuestra en el presupuesto y tenemos que asignar recursos significativos en este terreno. Y también ser muy claros de que esto tiene que ser llevado a un nivel de responsabilidad plena, y yo creo que la mujer presidenta de México, que seguramente tendremos, va a enfatizar estos temas. Nuestra candidata tiene un particular también interés en lo que es el papel de la mujer en comunidades indígenas, en donde a veces es las circunstancias y el maltrato, los casamientos forzados son una parte importante de este problema. Ahora, déjame pasar al tema de seguridad. Cuando hablamos no tanto de infraestructura física, sino hablamos de recuperar el sistema penitenciario, donde lamentablemente no tenemos control. O sea, y donde tenemos que realmente esforzarnos para que el Estado al menos controle a los criminales que están encerrados. Y en un segundo lugar, te diría que hay una cosa muy importante. Lamentablemente la población ha escuchado muchas veces los paquetes de soluciones, pero se ha fallado constantemente en cómo instrumentarlos. Yo creo que sí tenemos que analizar el mejor modelo, y yo pongo en la mesa el modelo de Fuerza Civil Nuevo León, que se construyó en 4 años con tremendos resultados y con la participación de la sociedad civil y el sector privado. Donde tenemos la gran diferencia, y ahí sí creo que va a requerir mucho diálogo, es que nosotros no creemos que la fuerza civil deba seguir siendo militarizada, porque eventualmente es una amenaza a nuestra democracia. Creemos que los militares deben de estar atentos y concentrados a defender problemas de seguridad nacional y a intervenir, sin duda, en los grandes problemas que tiene el país, pero debemos, sobre todo, construir una fuerza civil para poder contener la expansión del crimen. Y por último, ninguno de los dos tuvimos tiempo de referir algo muy importante: recuperar la confianza en la cooperación y en la coordinación en América del Norte, porque hoy el crimen organizado es transnacional. Muchísimas gracias a ambos. Es bastante interesante que tienen bastante más coordinación
en el tema género, y me parece importante el tema presupuestal y otros temas desde el aspecto económico, y menos en el aspecto de violencia. Pero hay una de las preguntas de la audiencia que tiene que ver con cómo actúa la Guardia Civil, los problemas que tiene en el tema de derechos humanos, y que tiene que ver con la segunda parte de la primera pregunta, que no hubo tanto tiempo a discutir, que es el grado, y empezó antes de esta administración, el grado de cada vez más injerencia, lo tocó y Delfonso al final, de los militares, no solamente en el crimen organizado, sino en distintas áreas del gobierno. Así que ahí no sé si quieren tratar un poco este tema de la militarización. Renata, tal vez empezar tú. Sí, bueno, yo primero hacer una aclaración que pareciera semántica, pero no me parece que es importante para poder profundizar en la conversación pública. Y es que la Guardia Nacional, en teoría, o sea, la manera en la que se plantea el diseño institucional de la Guardia Nacional y su subordinación a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, coincide con muchos otros modelos del mundo, que es el paraguas es, digamos, la anomalía en México es que aquí hay dos secretarías distintas de Fuerzas Armadas, la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Pero que dentro de la Defensa Nacional están tres corporaciones distintas, tres comandancias distintas, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. ¿Por qué es importante y no solamente semántico? Porque cada una de las comandancias tiene leyes distintas, se someten a diferentes leyes, por ejemplo, del uso de la fuerza, se someten a diferentes objetivos y se someten a diferente adoctrinamiento. Entonces, la Guardia Nacional, si bien es cierto que hoy la gran mayoría de sus miembros eran parte del ejército o de las Fuerzas Armadas en general, es cierto también que tienen que pasar por un proceso distinto de una formación distinta a la que pasa un ejército. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. La Guardia Nacional en Estados Unidos no tiene el mismo entrenamiento que el ejército o que los marinos, ¿no? Es distinto. Acá, insisto, porque me parece que es importante para poder profundizar, incluso las leyes del uso de la fuerza son diferentes dentro de las comandancias para que así se pueda plantear un modelo de seguridad pública desde lo federal sin caer en que el adoctrinamiento, los objetivos sean los mismos que los del ejército. Me parece que, digamos, ya con esta diferencia, entonces, es un poco más fácil explicar por qué se insiste, bueno, esto y aunado a la historia reciente de nuestro país. ¿Qué pasó con con la Policía Federal, que dependía del Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública, y que al final de cuentas acabó siendo una corporación que se disolvió por completo por cuestiones de corrupción y de, pues, digamos, el secretario de Seguridad Ciudadana está encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos? Entonces, ¿cómo le hacemos como país para tener una corporación de policía federal militarizada? Porque eso es lo que digamos, muchas de las democracias occidentales tienen una policía federal militarizada y eso no necesariamente implica una militarización del país. ¿Cómo le hacemos para poder crear esa corporación que es necesaria para nuestro país sin que acabe en manos de un narcotraficante o del narcotráfico en general? La propuesta de este lado, que me parece que tiene críticas legítimas y suspicacias prudentes que se deben de mantener, pero que es una de las respuestas para no acabar en un modelo fallido que ya hemos tenido en nuestra historia reciente en México. Y por eso es que se insiste tanto en que sea parte de la defensa nacional, porque sí que protege, digamos, la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las instituciones más respetadas en el país y que sí está sujeta a menos escándalos de corrupción, de narcotráfico, etcétera, ¿no? No que no las exista, tenemos desgraciadamente ejemplos como Ayotzinapa, pero es muchísimo más confiable que tenerla dentro del Ejecutivo y ese es el centro del por qué se insiste tanto en que sea parte de la Defensa Nacional. Cierro diciendo, sin embargo, que yo creo que a lo que nos tendríamos que estar cuestionando como país sería a otra anomalía. Yo decía ya esta de que México tiene dos secretarías de
de Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Pero hay otra anomalía más, y es que en la mayoría de las democracias occidentales, el secretario de la Defensa Nacional es un civil. Y nosotros en el proyecto de Claudia Sheinbaum, el exministro Saldívar, él es el que coordina el eje de seguridad y justicia, junto con Omar García Harfuch, ha mencionado esta precisa anomalía y cómo la Constitución sí permitiría, hay una ley ahí en la Sedena, pero la Constitución sí permite que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda llegar a ser algún día, que esto rompería con una tradición postrevolucionaria en México, pero que podría llegar a ser comandada por un civil, y creo que a esa discusión nos hace falta llegarle, y que sería una forma de desescalar esta tensión o esta diferencia que podemos tener en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. ¿Y Delfonso? Sí, uno de los temas que estaban en tu pregunta original es la expansión para las actividades del ejército, más allá que los temas tradicionales de seguridad. Hoy el ejército en México construye aeropuertos, construye trenes, construye refinerías, construye acueductos, tapa baches en carreteras, administra aduanas, administra puertos. Yo considero que conceptualizar que un militar, por ser militar, está exento de las tentaciones de la corrupción es un gravísimo error. O sea, creo que lamentablemente acercamos a una burbuja de los militares a tentaciones de corrupción muy amplias. Yo soy experto en comercio internacional y platico con muchos importadores. Pues lamentablemente la presencia del ejército en las aduanas no ha eliminado el problema de corrupción y tampoco ha eliminado el problema del tráfico del fentanilo, que es un agravante importantísimo con nuestro principal socio comercial. Entonces, partir del principio que tener un grado militar te blinda contra caer en las tentaciones de la corrupción, pues creo que es naive to say the least, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en un elemento estratégico y fundamental. Tenemos que construir desde la base una Policía Nacional de origen civil, que es fundamental, porque estuve muy atento de la descripción que nos hacía Renata de los diferentes conglomerados y sus reglamentos, pero lamentablemente la materia prima está entrenada para otros propósitos. No tiene los elementos de protección de derechos humanos en sus momentos de intervención. Y los exponemos también a los propios militares a situaciones muy difíciles en cuanto a veces el exceso de uso de la fuerza los puede meter en problemas serios. Pero por otra parte, para evitar eso, hemos observado que, por ejemplo, les dan instrucciones de intervenir en problemas, pero de no utilizar armamento, por ejemplo. Y hemos visto casos patéticos donde los sacan a patadas, los humillan, porque tienen instrucciones de no hacer el uso de fuerza. Entonces estamos en un paradigma terrible. Tenemos capacidades militares importantes, no tenemos el entrenamiento adecuado, estamos en el riesgo de violación de derechos humanos, pero al mismo tiempo, para no infringirlos, les damos órdenes de no utilizar sus capacidades. Estamos en el peor de los mundos y tenemos que diseñar necesariamente una fuerza civil que nos ayude a combatir estos problemas. La propuesta de Xóchitl Gálvez en esto es regresar a los militares a sus actividades fundamentales en la defensa de la soberanía y en el combate a los grandes flagelos del país, como es el crimen organizado a nivel nacional, coadyuvando a la impartición de justicia y a la procuración de lo que es la responsabilidad de una Guardia Nacional. Y sin duda, retirarlos de actividades civiles en las cuales no deben de estar. El presidente se le ocurrió crear otra línea aérea comercial después de una historia en este país donde los mexicanos han gastado miles de millones de impuestos y resulta que tenemos ocupados a los militares volando aviones comerciales en un negocio en el cual no debería estar el gobierno. O sea, simplemente regulemos la Rectoría del Estado en el manejo del aire, pero evitemos esos temas. Y el otro tema muy importante, y yo coincido, esta dualidad en el manejo de la Marina y el Ejército nos ha llevado a una relación en la seguridad continental, en el Arco Norte, donde lamentablemente
las instituciones en la coordinación de la seguridad regional, unas tienen más credibilidad que otras. Los navales han sido mucho más confiables en el contexto de la coordinación estratégica en materia de seguridad de fronteras. Entonces, creo que sí se necesita una reingeniería de fondo, pero sin duda la posición de este lado es no abusar del uso de los militares y no acercarlos a la tentación de la corrupción. Quiero rápidamente hacer esta pregunta a Renata. Si la propuesta de la campaña de Gálvez es regresar los militares a su rol tradicional, limitándolo a defensa nacional, ¿qué opinan ustedes o cómo ven el futuro de las Fuerzas Armadas en términos de sus actividades económicas y no tradicionales, que ha sido un gran cambio en los últimos años, ¿no? Importantísima, importantísima pregunta. Primero, nada más de contexto, decir que las Fuerzas Armadas en México, digamos, se sacan fuera de la ley, después, a partir de este sexenio, y ahí sí por consenso de varios partidos, el PRI incluido, se pasa una reforma constitucional para la cual la Guardia Nacional, perdón, el Ejército y la Marina puedan estar en las calles coadyuvando a labores de seguridad pública. Después se extiende hasta 2028, también por consenso, porque necesitaba una reforma constitucional. Entonces ahí tenemos un acuerdo entre la mayoría del Congreso, al menos, en cuanto a que se necesita todavía, desgraciadamente, tener a las Fuerzas Armadas coadyuvando en materia de seguridad pública, porque no se ha logrado pacificar el país de tal manera en la cual los podamos sacar además de manera abrupta. Eso sería catastrófico para muchas de las comunidades que están todavía con muchos problemas de crimen organizado. Ahora, creo que la discusión de fondo, entonces, está, para mí, la más interesante, la parto en dos de manera muy breve. La primera es, ¿cuál debería de ser el papel de las Fuerzas Armadas en un país con las particularidades que tiene México? México es vecino de Estados Unidos y es muy difícil pensar que a México lo va a llegar a invadir cualquier país. El único país que lo podría llegar a invadir a México sin que, digamos, de manera obvia y fácil, serían los mismos Estados Unidos, contra quienes no tendríamos absolutamente nada que hacer. Nuestras Fuerzas Armadas no podrían hacer absolutamente nada en contra de una invasión estadounidense en un caso hipotético, ¿no? Si nos invadiera otro país, Estados Unidos nos ayudaría militarmente hablando, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo, creo yo, y que no estoy segura que se ha ahondado en nuestra sociedad, es ¿para qué queremos a nuestras Fuerzas Armadas específicamente? Y a partir de ahí, ¿cómo logramos que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo y que tengan controles democráticos? Que ahí sí considero que hace falta muchísimo camino por recorrer. ¿Qué es lo que sucede, digamos, cómo podríamos llegar a democratizar? Yo insisto que sí se tiene que tener la conversación de esa anomalía mexicana de tener un militar en vez de un civil a cargo de las secretarías. ¿Qué sucede con las investigaciones a violaciones a derechos humanos? ¿Qué sucede con el uso de la fuerza cuando no? ¿Quién lo juzga? Digamos, la ley dice que a la Guardia Nacional lo tiene que jugar, tendría que ser un juicio civil, pero ¿cómo garantizamos que esto sí suceda, etcétera? O sea, me parece que la conversación de fondo para poder organizarnos con el contexto tan complicado que tenemos, sí requiere analizar, uno, ¿para qué nos sirven las Fuerzas Armadas? Y dos, ¿cómo democratizamos esto para que no haya abusos en el futuro? El planteamiento de López Obrador, este sexenio, que tiene sus críticas, muchas de ellas me parecen legítimas, sobre hasta cuándo, qué tanto poder le puedes dar a las Fuerzas Armadas sin que esto represente un posible foco rojo para una democracia. Me parece a mí que la decisión entre inconvenientes que toma el presidente López Obrador es: yo tengo las Fuerzas Armadas fuera, ayudando más o menos a hacer labores de seguridad, pero puedo también usar esa infraestructura, que en realidad poco me sirve para un gran programa de defensa nacional porque nadie nos va a invadir. Entonces los puedo usar para crear infraestructura y esto ayuda a
transformar el objetivo principal de una fuerza que hoy es bélica, pero que en realidad, yo insisto, regresamos a esa pregunta de fondo que es ¿para qué queremos a nuestras Fuerzas Armadas y por lo tanto cómo las acomodamos? No estoy diciendo con esto que necesariamente el camino tenga que ser pues que tengan infraestructura o que tengan empresas del Estado, simplemente sí creo que es una decisión entre inconvenientes y dos, que requiere un análisis de fondo de estas preguntas que pongo sobre la mesa como propuesta para que con las particularidades de nuestro país en específico podamos encontrar un mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas. Déjenme cambiar. No proponen entonces desfiar del camino en las varias actividades económicas del gobierno actual para seguir. No sé cuál sea la postura de Claudia Sheinbaum. Lo que sí puedo decir, digamos, en cuanto a una transición o si va a ser exactamente igual, lo que sí puedo decir es que el viernes, porque no quiero dar una respuesta que no tenga un sustento en algo que ella haya dicho, digamos, mi opinión es secundaria, lo que importa es lo que piense ella. Lo que sí es importante mencionar, creo, es el viernes pasado en la convención bancaria, ella más o menos le hicieron una pregunta así, de qué tanto porcentaje tendrá, por ejemplo, la Sedena en cuestiones de construcción de obra pública, y ella mencionaba que sí, han ayudado a construir aeropuertos a velocidades impresionantes, etcétera, pero eso no significa que no el Estado mexicano o el gobierno federal, mejor, el gobierno federal en el siguiente sexenio no vaya a tener un espacio grande para una colaboración entre lo público y lo privado, tal cual se hizo aquí en la Ciudad de México. Mucha de la obra que se hizo aquí fue una combinación de público y privado. Entonces, me parece que esa respuesta que da ella también da apertura a que la configuración en la cual el gobierno decide con quién construye obra pública, por decir una de las actividades que ha estado haciendo las Fuerzas Armadas, se pueda diversificar y se pueda usar el sector privado. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema con algo que vincula a las Fuerzas Armadas al crimen y al género, que es la migración. Y acá quiero hablar tanto de la frontera sur como de la frontera norte. Ahora hay un tráfico de gente, un tránsito de gente enorme a través de México, muchos de los cuales se ven afectados por el tráfico de seres humanos que mencionó antes Ildefonso. Muchas de las mujeres se ven afectadas por abusos sexuales. La frontera sur de México se ha transformado en un lugar que mucha gente equipara con el cruce del Darién en cuanto a su peligrosidad, y es donde las Fuerzas Armadas son activas también en esa frontera. Y por supuesto la frontera norte, donde México de algún modo le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos al quedarse a frenar los inmigrantes que no crucen al norte, donde también las Fuerzas Armadas han jugado un papel. Así que quisiera tocar este tema y tal vez pasemos primero por Ildefonso, ya que Renata habló recién. Estás muteado. Para empezar, te diría que lamentablemente al inicio de este sexenio hubo una amenaza. El Donald Trump, que se levanta trasnochado a las 6 de la mañana a escribir tweets después de comerse dos McDonald's y un par de Diet Cokes, manda una amenaza a México. Si no me paras la migración centroamericana, te voy a poner aranceles crecientes. Esto lo hizo ya hace como 3 años y lamentablemente el gobierno mexicano se comió el bluff. Inmediatamente cedieron a que México se convirtiera en tercer país seguro. Y te digo lamentablemente porque la política exterior que nos ha representado siempre ha sido en una estrategia de compartimentalización. Si estás discutiendo tratados de libre comercio, financiamiento, economía, ese es el bucket. Si estás discutiendo crimen, tráfico de armas, fentanilo, ese es otro bucket. Pero tú no debes de cruzar temas. Debimos de haber respondido a esa amenaza con aranceles. Y es la manera que funcionan las cosas. Pero cuando aceptamos a cambio de nada ser tercer país seguro, sabíamos que no teníamos las capacidades institucionales para garantizar los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos. Y entonces nos infligimos un daño
porque al mismo tiempo queremos tener una voz protegiendo a los mexicanos en el extranjero, pero ¿con qué calidad moral lo hacemos si no tenemos capacidad de proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por México? ¿Cuál es el planteamiento de Xóchitl Gálvez en esta estrategia? Tenemos que crear una nueva institución para la protección de fronteras. Tenemos que tener nuestro correspondiente autoridad fronteriza. Tenemos que invertir en infraestructura fronteriza en ambas fronteras y tenemos que cambiar nuestra política migratoria y de visados frente a Centroamérica y Sudamérica. Tenemos que abrir el número de oportunidades con regulación, con las posibilidades de entrenamiento. México ya requiere mano de obra en zonas estratégicas. Podemos ser parte de una solución integral al problema migratorio. Y al mismo tiempo, podemos, con un trabajo coordinado con Estados Unidos, poder empezar con apoyo en los consulados a los procesos de documentación de mexicanos indocumentados a través del valor de nuestro trabajo dentro de este esfuerzo coordinado. Entonces, creo que hay áreas de oportunidad que están plasmadas ya en esta plataforma para poder potencializar el papel de México en esta crisis migratoria que no solo de América del Norte, sino es de todo el mundo. Gracias, Renata. Sí, encuentro coincidencias en cuanto al cambio de visado y en cuanto a la necesidad de que estos flujos migratorios inmensos de los que no teníamos récord previo se puedan manejar de mejor manera para que los y las trabajadoras o los y las migrantes que llegan a nuestro país y que no puedan o no quieran, incluso muchos de ellos, México se ha vuelto un país receptor de migrantes también en muchas de las ciudades, y entonces de qué manera les garantizamos sus derechos humanos y les garantizamos un trabajo digno con acceso a los derechos que cualquier trabajador pueda tener. Entonces creo que ahí tenemos coincidencias en ambos lados. Y me parece que el reto hacia adelante será un reto político que evidentemente todavía no sabemos qué tan grande será, dependerá muchísimo de qué decida el pueblo estadounidense en cuanto a quién va a ser su próximo presidente. Y que yo ahí sí no coincido en cuanto a que la respuesta diplomática o la respuesta de política exterior mexicana haya sido incorrecta. Me parece que dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese momento y ante las amenazas de alguien como Donald Trump, la alternativa no habría sido digamos, no teníamos muchas alternativas en ese momento. Me parece que ahora tenemos algunas ventajas. Una de ellas es que México se convierte en el primer socio comercial de Estados Unidos, y ahí sí estoy de acuerdo con Ildefonso en cuanto a que nuestras negociaciones podrían ampliarse, ¿no? No vamos a sentarnos a negociar una sola cosa, sino, oye, nosotros somos el primer socio comercial de Estados Unidos, vamos a hacerlo como una negociación integral. Y lo segundo que me parece que este sexenio además se ha puesto el foco, y que será, si Claudia Sheinbaum es beneficiada por el voto de México, me parece que esa será su línea, es esta política de atención a las causas, un poco de tratar de disminuir la migración desde los países que mandan migrantes, en específico América, bueno, Centroamérica y algunos países de América del Sur, para poder disminuir el número de migrantes que llegan hasta acá. Eso no va a cerrarlos, por supuesto que no, porque no solamente es una cuestión de pobreza en Centroamérica, sino también es una cuestión de seguridad, que mientras no se solucione, pues también van a seguir migrando. Eso es imposible detenerlo, pero que sí creo que puede uno mitigarlo de una manera muchísimo más estructural que el resto de o que la política un poco que ha tenido Estados Unidos en cuanto a migración. Voy a volver sobre algo. Puedo hacer una pregunta que siempre me sorprende. Y aquí, Renata, conociendo tu identidad demócrata, ¿por qué nunca menciona que aparte de la pobreza y aparte de la violencia, una de las causas de migración más importantes es la destrucción de la democracia en países como Venezuela, como Nicaragua? Ahí va yo hacia ahí. Y Ildefonso, déjame un segundo, que era la pregunta que viene ahora, era sobre el papel
de México como líder regional. Y en ese sentido, las migraciones, como bien decía Ildefonso, en algunos de los países no son solamente causas económicas, o son causas económicas vinculadas con causas políticas. En Venezuela, en una encuesta reciente, dice que el 40% de la gente se iría, ya se fue el 20%, si no hay elecciones limpias ahora en el mes de julio. México es un país que históricamente ha tenido un liderazgo importante en la región, y entonces, ¿cuál es el papel de México en un momento en que las democracias de la región, o incluso algunos países de la región, ya han dejado de ser democracias, para defender la democracia como proyecto en América Latina? ¿Cuál es el papel que tendría que jugar México en casos como el de Venezuela, por ejemplo, el de Nicaragua y otros casos así? Y la pregunta va a los dos, empezando por ti, Renata, si quieres. Sí, Y breve, que nos quedan 5 minutos, por favor. ay, volada. Yo sí creo que evidentemente la parte democrática de los países evidentemente explica, pero sí creo que, digamos, lo explica de manera parcial. La migración evidentemente es parte de las decisiones que se toman, pero me parece que disminuirlo a una sola razón no permite ver el panorama completo, y no solamente de cuestiones internas de los países de América Latina. En el caso venezolano, podría yo listar democracias. Sí, no, la pregunta no es sobre migración, sino más bien sobre democracia y qué papel puede jugar México en liderar, dado que es el país más grande de los hispanoparlantes de la región. Sí, no, me queda claro, pero me parece también que no se puede, digamos, estas cuestiones internas de los países, no se puede obviar tampoco que existen dos cuestiones en la mayoría de los países que expulsan a sus propios ciudadanos, y es muchas veces el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, y lo segundo es que también hay injerencias por parte de Estados Unidos en muchos países, digamos, una injerencia no abierta, pero tenemos documentados en América Latina muchos casos, recientemente Evo Morales, Perú, que mediante varios organismos han tenido cierta responsabilidad en la desestabilización de democracias latinoamericanas. Y me parece que eso es importante entenderlo como contexto de a qué se enfrentan los países latinoamericanos en general, y cómo construyen una democracia cuando tienen poderes externos que también han tratado de intervenir en sus procesos democráticos. Hacia adelante, México en la presidencia de López Obrador ha tratado de ser o ha tratado de recuperar ese liderazgo en América Latina, precisamente desde un punto de vista por lo menos político, ¿no? Narrativo, en cuanto a estas cuestiones que ya mencioné. Muchas gracias. Y Ildefonso, tienes 2 minutos y hay que cerrar. Sí, me tengo que ir a la sesión, tengo voto. Pero déjame decirte que uno de los temas que más me preocupa es la pérdida de posicionamiento de México en el plano internacional. El presidente de México, en lugar de haber fortalecido una política exterior de Estado, la ha personalizado y la ha ideologizado de acuerdo a su conveniencia, a tal grado que a veces la Cancillería termina siendo irrelevante, sacrificando un gran capital humano acumulado por la experiencia de México. De repente, el mismo Ebrard se era sorprendido cuando el presidente se enojaba con España y les pedía las disculpas de la conquista, o de repente la agarraba contra los parlamentarios europeos por sus comentarios sobre los temas de derechos humanos y asesinato de periodistas en México. Entonces, eso nos ha llevado lamentablemente a perder posicionamiento e influencia. Para una nación intermedia, emergente como México, eso es estratégico y fundamental. Cómo ser parte de las nuevas reglas del juego en el multilateralismo y cómo realmente influir en el posicionamiento. Para mí es hasta envidia que una figura como el presidente Boric en Chile, siendo de una izquierda importante, sigue siendo un demócrata y es capaz de señalar la violación de derechos humanos en Nicaragua y la falta de democracia en Venezuela. O como el mismo Lula, al recibir a Macron, fue capaz de llevar a cuentas a Maduro por haber excluido a la candidata en la competencia presidencial.
La verdad es que hemos perdido liderazgo porque como el cangrejo nos fuimos a la política exterior de México setentera, donde decía, no preguntes, no te metas para que no se metan contigo. O sea, eso realmente es un retroceso en la importancia de México en el mundo, y yo creo que en esa parte nuestra candidata ha sido muy clara. Una de sus brújulas en política exterior va a ser la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Renata, 30 segundos si quieres contestar, ya que hablaron de tu gobierno. Estás muteada. Sí, no me va a dar tiempo, es una gran discusión, no coincido, yo creo que México ha tomado un papel de liderazgo que no habíamos visto, me parece ahora con lo que pasó en la embajada de Ecuador, México logró responder de manera pronta a una flagrante violación a nuestra soberanía y que me parece que ha sido consistente en su política exterior en cuanto también al cuidado de la democracia y los derechos humanos, pero bueno, digamos, en 30 segundos no me va a dar tiempo de... Nos vuelven a invitar. Sí, por favor. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por lo que fue una extraordinaria conversación. Y de nuevo, gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron y mandaron sus preguntas para el webinar. Espero volver a verlos pronto. Steve, no sé si quieres decir algo. Muchas gracias por su tiempo. Sé que los dos están muy ocupados en estos días y lo valoramos mucho su opinión. Gracias. Intercambio de nuestros contactos, porque la verdad, en lo personal, tengo muy buena impresión de nuestra amiga Renata. Igualmente, querido Alfonso, un placer Lo haremos. debatir Gracias. con... Muchas Suerte. gracias. Adiós, adiós. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.